Cordial saludo, le habla el pastor Eduardo Gómez y en este día tenemos el inmenso privilegio de estar en enseñanza en vivo de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Hoy quiero invitarle para que se una conmigo en oración y presentemos este tiempo de la palabra del Señor y en la reflexión de la misma para que sea trayendo revelación, fuerza y fortaleza a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu palabra y tomar de ella esos manantiales que hay. Tomar, Señor, de las Sagradas Escrituras aquella palabra que limpia el corazón. Tomar también de ella ese pan de vida que satisface el hambriento y el sediento. Recordamos que tú has declarado, Señor, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 10, que aquí, dice el Señor, vienen días en los cuales enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hoy nos declaramos hambrientos, sedientos de tu palabra, y te pedimos que nos hables a lo más profundo del corazón. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia a Josué, capítulo 14, versículo 6. Lea conmigo, Josué 14, 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Vamos a detenernos en este momento en el versículo 12 en su inicio, cuando Caleb dice a Josué: Dame pues ahora este monte. El título de la reflexión en esta hora es Conquistando los montes de lo imposible. El relato bíblico nos habla de que para ese momento Josué era el líder de la nación de Israel. Tal como lo dice al comienzo de este libro, Moisés había muerto y Dios le había hablado a Josué para que entrara y tomara posesión de la tierra prometida. Así que Josué, con semejante desafío, se santificó al pueblo y comenzó a seguir las instrucciones que en la medida que iban avanzando el Señor les iba dando. Y al final de ese tiempo de conquista, ya cuando prácticamente todo el territorio del cual el Señor les ha hecho que serían suyos, donde pisara la planta de su pie, entonces aparece el compañero de Josué cuando
Moisés los había enviado a inspeccionar la tierra prometida, el compañero fiel, el amigo inseparable. Qué bendición que es tener personas de ese talante, que en los momentos difíciles siempre uno puede contar con ellos. Y Caleb era uno de ellos. Su experiencia se remonta 45 años atrás, cuando él mismo lo dice aquí en este capítulo 14, en el versículo 7, que cuando él era de edad de 40 años, Moisés lo había enviado de Cades Barnea a reconocer la tierra, y él le había traído las noticias como lo sentía en su corazón. Ahora, el corazón de Caleb a los 40 años era un corazón fiel a Dios y a su palabra, como lo era también el de Josué. Pero en el caso de Caleb, por esa fidelidad, el Señor le prometió que aquel monte que estaba él observando y aquella ciudad con esas murallas altas, anchas y fortificadas sería para él por cuanto había seguido fielmente al Señor. Pasan 45 años. ¿Qué me parece? 45 años. Y entonces se llega el día del cumplimiento de la promesa. Hoy te tengo una buena noticia. No tienes que esperar tanto tiempo, pero sí, ahora que estamos en esta cuarentena, en este lugar de encierro, es un tiempo para reclamar las promesas que el Señor nos ha dado por su palabra, aquellas enseñanzas, aquellas prédicas que el Espíritu Santo ha colocado en nuestros corazones y que se han vuelto sueños, anhelos en lo más profundo de nuestro ser. Te digo, es el tiempo de que se aceleren esas promesas, es el tiempo de poder creerle a Dios. Así lo percibió Caleb. 85 años para él no eran límite. 85 años para él no era impedimento el poder reclamar lo que el Señor le había prometido. Y hoy te digo, no sé cuánto tiempo habrá pasado o esté sucediendo, pero no te limites por el tiempo, por las circunstancias, por el espacio. Al igual que Caleb, suelto sobre tu vida ese espíritu de avance, ese espíritu de conquistar lo imposible. Y cuando Caleb entonces se presenta a sus 85 años delante de Josué, entre otras cosas le dice: dame pues ahora este monte. ¿Qué significa conquistar aquello que parece imposible? Porque la verdad, como lo vamos a ver, era algo que muchos no se atrevían a intentar conquistar, como era la ciudad de Hebrón. Eso significa tener fe en Dios y en su palabra. Y permítame mencionar varias cosas. La primera de ellas es que una vida de fe le cree a Dios y le pide a Dios por lo imposible. Cuando él dijo: dame ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, nos está recordando que Hebrón, otra vez, estaba en la cima de la montaña. Las murallas eran muy altas, muy anchas, muy bien fortificadas, pero los que lo habitaban eran hombres de más de 2 metros de estatura, algunos de ellos con Goliat, del cual también era descendiente de los anaseos. En el caso de Goliat, medía 3 metros, 300 kilos de peso, era un gigante. Toda esta tierra era tierra de gigantes. Entonces, tratar de conquistar aquello parecía que lo único que permanentemente estaba en la mente a manera de anuncio era imposible, imposible.
Posiblemente en este tiempo es lo que está aconteciendo en la gran mayoría de personas. Muchos se están preguntando cómo terminar de sobrevivir esta cuarentena, cómo poder salir de ella y cómo volver a tener los logros que se tuvieron si los balances son de pérdidas y no de ganancias. Y entonces, al igual, aparece la palabra imposible. Permítame recordar las palabras de Jesús cuando Él dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. William Carey fue un famoso hombre de Dios. En sus inicios como joven creyente y estudiante de la palabra de Dios, su trabajo era de zapatero. Pero mientras él estaba allí con esa devoción que tenía por las cosas del Señor, William Carey tuvo un sueño, tuvo una visión, y fue en ese entonces, estoy hablando del siglo XVI, de ir desde Inglaterra hasta India y llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no le conocían. Permítame decir que era el tiempo donde no era el tipo de comunicaciones que hay hoy en día, donde todo era absolutamente, supremamente lento y demorado para trasladarse de un sitio a otro. Pero no solamente era eso, tratar de llevar allí a tan lejanas tierras, con costumbres y sobre todo con creencias tan absolutamente contrarias a los que nos dice la palabra de Dios, era de tal tamaño que cuando él presentó a sus superiores este sueño y esta visión, la respuesta que le dieron fue: joven, siéntese, y si quiere, Dios lo hará sin nosotros. William Carey no se rebeló, no se amargó, no se fue hablando mal de sus líderes. Lo que hizo fue que llegó a su taller de zapatería, colocó un mapa de la India, se dedicó a conocer más de las costumbres, a contextualizarse, pero sobre todo a prepararse tanto en oración, en la palabra, y cuando finalmente encontró la aprobación de los superiores en Cambridge, él dijo estas frases tan famosas a aquellos que le escuchaban en su discurso de despedida cuando ya se alistaba al campo misionero. Él dijo: emprended grandes cosas en el nombre de Dios y esperad grandes cosas de Él. Y hoy te digo a ti también: emprended grandes cosas en el nombre de Dios y esperad grandes cosas de Él. Al poco tiempo, otros siguieron el ejemplo, las pisadas de William Carey, y hoy en día, en el campo de las misiones, es conocido como el padre de las misiones modernas, porque en su vida de fe se atrevió a creerle a Dios para lo imposible. Lo segundo que notamos acá es que la vida de fe permanece en los montes de la bendición de Dios. Es lo que dice al comienzo: dame pues ahora este monte. En la Biblia, los montes no solamente simbolizan obstáculos o dificultades, también nos hablan de una vida más alta, de una vida más victoriosa, de una vida poderosa en Dios. Por ejemplo, el Salmo 24 nos habla de un monte que es el de la santidad, en términos obviamente figurados. El salmista hace la pregunta: Señor, ¿quién subirá en tu monte santo? Y él mismo dice: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha llevado su vida a cosas vanas, el tal recibirá bendición y vida delante del Señor. Hay otro monte en los salmos, y es el Salmo de la provisión, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En San Mateo capítulo 5 encontramos
el monte de la revelación. San Mateo 5, 6 y 7, estos 3 capítulos, sea esta la ocasión para animar y alentar a aprenderlos, a estudiarlos y que, si no, a memorizarlos. Si sale de este encierro y ha aprendido estos 3 capítulos, tendrá nada menos que la constituyente del reino de Dios. Recuerde que es un gobierno espiritual, el que estamos hablando es el gobierno de Dios, el gobierno sin el cual las cosas no pueden subsistir, en el cual todas las cosas son en el rey de ese reino, Jesucristo, en Él, por Él y para Él. Todas las cosas subsisten, sean grandes o pequeñas, sean visibles o invisibles. Por eso yo le quiero animar a que lea, estudie y, de ser posible, memorice esos 3 capítulos, porque en ese monte de la revelación, al finalizar, el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos, pero la casa en la roca se quedó. Porque oír esa palabra y hacerla es un fundamento firme que edifica nuestras vidas sobre la roca. Y hay un cuarto monte, además del monte de la santificación, el monte de la provisión, el monte de la revelación, y es el monte de la transformación. La palabra dice que el Señor tomó a 2 de sus discípulos y estando ahí en la cima de la montaña, se escuchó desde los cielos la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y las vestiduras del Señor se hicieron más blancas que la nieve, y había tanta impresión y tanto gozo y regocijo en los discípulos que dijeron: hagamos una enramada y quedémonos acá. Sí, esta es la bendición, que ahora ya no hay disculpa para decir no hay tiempo para buscar de Dios, para estar en comunión con Él, para estudiar su palabra. Ahora sí que hay tiempo para poder entrar en esa comunión y esa montaña de adoración y de oración con el Señor nos lleva a una experiencia de transformación. Así que la vida de fe, además de creerle a Dios para lo imposible, también permanece en los montes de la santificación, de la provisión, de la revelación y de la transformación. Un tercer punto a destacar en conquistando lo imposible es cuando Caleb le dice a Josué: quizás el Señor estará conmigo y lo echaré como el Señor ha dicho. Notemos la palabra: los echaré como el Señor ha dicho. La vida de fe se mueve es en la palabra de Dios. Pablo dijo en el libro de los Romanos: la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en el original no hay esta pausa que hacemos nosotros, pero lo que se da a entender es: la fe es por el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Entre más palabras escuchamos, entre más palabras meditamos, más fe viene a nuestras vidas. Aleluya. Y de esta forma nos movemos de manera poderosa. Y lo cuarto que quiero destacar acá, para concluir, es cuando Caleb le dice a Josué: quizás el Señor estará conmigo. Y aquí lo cuarto que notamos es que la vida de fe se mueve en el poder de Dios. Permanece en las bendiciones de Dios, le cree a Dios para lo imposible, se fundamenta en la palabra de Dios, pero se mueve en el poder de Dios. El Señor estará conmigo. Esta es la clave. La presencia de Dios desata el poder de Dios. Y hoy oro para que su vida, su salud, su familia, sus finanzas y todo aquello que usted que ha rendido su vida al Señor, usted que vive delante del Señor, hoy oro
para que también usted pueda conquistar lo imposible. Y si aún todavía no ha tenido la oportunidad de entregar su vida a Jesucristo, le pido que incline su rostro y ore conmigo y le diga de todo corazón al Señor, en una actitud reverente, en una actitud de conocerle. Dígale con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, dígale, si todavía no ha entregado su vida al Señor: Señor mío y Dios mío, he oído tu palabra, creído a ella. Hoy te pido que te reveles a mi vida como Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Hoy te acepto como el Señor de mi vida. Te pido que perdone mis pecados, que limpie mis maldades, que me hagas nueva criatura. Señor, ahora mismo envía la persona del Espíritu Santo para que entre y haga morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame en tu sangre preciosa y no permitas que me aparte a partir de esta decisión ni a izquierda ni a derecha de tu palabra y tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por ti y también por todos aquellos que han recibido esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellos que por primera vez hicieron una oración entregando sus vidas a ti. Te pido que los guardes en el hueco de tu mano, que los ayudes para andar el resto de sus días en obediencia en tus caminos. Asimismo, oro por aquellos que ya, como Caleb, han caminado por años y como Josué han conquistado, pero que hoy están también frente a retos en este tiempo de encierro, en este tiempo difícil, están frente a retos y dificultades. Yo te pido ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, que lo imposible se haga posible. Señor, como tu siervo Caleb, una vez Josué le dio la bendición, fue a su tienda, ciñó su espada, subió a esa muralla. Padre, yo pido que todo impedimento que pueda haber se quite en este momento. Entró en esa ciudad, batalló con esos gigantes y conquistó lo que Él le ha hecho. Yo te ruego que ahora cada uno de ellos tome esa espada que es la palabra de Dios en sus manos y pueda derrotar los miedos, los temores, las incertidumbres, la desesperanza. Toda opresión y depresión se va fuera en el nombre de Jesús. Y declaro a cada uno de ellos y de ellas conquistadores y conquistadoras del reino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al terminar, quiero invitarle a que comparta esta enseñanza con otros, envíe el link, mándeselo a sus contactos. También le animo a que nos siga por este canal de la Iglesia Palabra de Vida, enseñanzas que estamos dando, y que por favor denos a conocer también de sus testimonios, sus peticiones y todo lo que el Señor le ponga en su corazón. Para ello, por favor, escríbanos al WhatsApp 310-568-4396. Dios bendiga su vida y la de su familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.